Saludos mis mortales favoritos, Amos y David Acosta por acá, y voy a hacer una breve cápsula hablando un poquito acerca de cómo funcionan los círculos de contexto en la hermenéutica y cuál es el beneficio, ¿no? Entonces yo siempre menciono el uso de los círculos de contexto para evitar eisegesis o una implantación de una idea que no está en el texto, es decir, imponemos al texto lo que nosotros queremos que diga cuando en realidad nunca dice eso. Voy a poner el ejemplo de una carta que es muy corta, tiene 5 capítulos y es la primera carta a los Juan. Y el versículo es el versículo 4, capítulo 3, que dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces aquí los adventistas van a decir, ahí está, esta es la evidencia de que efectivamente la ley está vigente. Habría que leer, la tarea del exégeta es leer toda la carta, es decir, para poder hacer nuestra tarea hermenéutica en los círculos de contexto, tenemos que haber leído toda la carta. Si no, no podemos hacerlo. Porque les voy a decir cómo funciona, ¿sí? Primero leemos los versículos anteriores y versículos después del pasaje. Ese es el círculo de contexto inmediato. Después se abre un poco más el abanico y entonces leemos la perícopa completa en la cual está inserta este pasaje. Y finalmente leemos toda la carta. Es decir, que tenemos por lo menos 3 lecturas progresivas, versículos antes y después, toda la perícopa y después toda la carta, ¿sí? Ahora, para aquellos que de repente se nos complica identificar las secciones, que cuando uno ya está acostumbrado a leer y a leer y a leer, ya uno va de forma más fácil, ¿verdad? Ya va uno identificando las secciones. Pero para aquellos que de repente se les complica, pues yo les recomendaría recursos como esto, Introducciones al Nuevo Testamento, donde se nos presenta información genérica de cada carta, de cada libro, pero también nos trae las divisiones, y eso nos ayuda mucho, sobre todo cuando no estamos muy familiarizados a una lectura así, ¿sí? Entonces, yo quiero entender qué dice Juan en este versículo de este capítulo. Está hablando de la ley de Moisés, está hablando del decálogo, tengo que leer toda la carta. Esa es la primera tarea, leer toda la carta. Ahora, vamos rapidito a esto. En los versículos anteriores y versículos después, que serían el capítulo 3, versículo 1 al versículo 3 y después versículo 5 al versículo 6, resulta que en el contexto inmediato, en los versículos anteriores y posteriores, se habla de Jesús. En el versículo 3 dice: todo el que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Y está hablando de Jesús, está hablando de que los cristianos deben estar aguardando la llegada del Mesías y entonces deben estar anhelando encontrarse con su Salvador. Y por eso dice: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica en él. Es decir, que el medio de purificación en el nuevo pacto es Cristo. El eje central del nuevo pacto es Cristo. Ahora, en el versículo posterior, que sería el versículo 5, también sigue hablando de Jesús. Dice: pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Por lo tanto, en el contexto inmediato de los versículos inmediatos, tanto adelante como atrás, Juan no está hablando de la ley, está hablando de Cristo. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora vamos a abrir el abanico un poco más grande y vamos a leer toda la perícopa en la cual está este pasaje. La perícopa empieza en el versículo 1 del capítulo 3 y termina en el versículo último del capítulo 4. Es decir, que la perícopa está en dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4. Y fíjense, ya entendimos que Juan está hablando de Jesús, ¿sí? Ahora, fíjense que en el versículo 11 del capítulo 3 dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Estamos hablando de que en el versículo 4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? Y ahora, 7 versículos después nos dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense que esta perícopa habla del amor de Cristo, porque es la segunda sección de la carta. La primera sección tiene que ver con Dios es luz y nosotros debemos andar en luz. Y la segunda parte es Dios es amor y nosotros debemos andar en amor. ¿Sí? De hecho, esta carta se le conoce como la carta del amor por la practicidad y la reiteración que hace de amar, amar, amar.
¿Sí? Entonces, en el versículo 11 se nos dice que el mensaje que hemos recibido desde el principio es amarnos unos a otros. Y eso es interesante porque este fue el mandamiento que dio Jesús. Ahora, algo que también llama la atención y que esto es sumamente importante porque es el argumento esencial de Juan. ¿En qué se basa él para hablar ahora del mandamiento de Jesús? En que es un mandamiento que Juan dice que viene directamente del Padre. Esto implicaría que Dios ahora ya ha cambiado de ley, porque ahora la ley de Dios gira en torno a Cristo, ¿sí? Y esto fíjense cómo dice seguimos en el capítulo 3, no hemos llegado al capítulo 4. En el capítulo 3, versículo 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuando pedimos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Sí? Guardamos los mandamientos del Padre y hacemos lo que le agrada al Padre. La pregunta es, ¿qué le agrada al Padre? En este momento, dice Juan, lo que le agrada al Padre es lo siguiente. Lo que el Padre espera de nosotros es lo siguiente. Leamos el versículo 23. Este es su mandato, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él nos mandó. Dice Juan, el mandamiento de Dios ahora es que creamos en Jesús, que es su Hijo, y que obedezcamos lo que Jesús, su Hijo, nos mandó. Nuevamente Juan nos dice, ahora en el contexto que ya no es los versículos inmediatos, sino la perícopa, nos está diciendo que el eje central de la teología en el nuevo pacto es Jesús. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer es obedecer los mandamientos de Jesús. Ahora, en el versículo 4, que estamos hablando dentro de la misma perícopa, nos vuelve a reiterar la misma idea. Capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Es decir, está haciendo un énfasis en el mandamiento de Jesús. En el versículo 20 y 21 del mismo capítulo, fíjense cómo dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice, nosotros tenemos este mandamiento, el mandamiento que Jesús dio. El Nuevo Testamento enfáticamente dice que el cristiano está bajo los mandamientos de Cristo. Ahora, en toda la perícopa no está hablando de la ley de Moisés, no está hablando del decálogo, no está hablando del sábado, está hablando del mandamiento que Cristo nos dio de amor. Pero no es ámense como lo dice la ley, no, dice Jesús, el mandamiento es este. Y creo que se nos olvida, el eje central de la ley de Cristo es Cristo, porque Cristo dice, ámense como yo los he amado, ¿sí? Ahora, abrimos ahora el abanico a toda la carta, es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. ¿Y de qué habla Juan? Desde el inicio, fíjense cómo dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del verbo de vida, que es Cristo. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Y versículo 3 del capítulo 2 dice, en eso sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos, ¿sí? Y por eso dice, en el versículo 4, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Todos estas referencias a mandamientos, ¿a qué mandamientos se habla? ¿Se habla del decálogo? ¿Se está hablando de la ley? Habría que leer toda la carta y darnos cuenta que no, está hablando de los mandamientos de Jesús, ¿sí? Esto es importante porque desde el primer capítulo hasta el capítulo 5, Juan menciona a Jesús. El eje central de su teología es Jesús. Por lo tanto, en conclusión, ni en los versículos anteriores, ni en los versículos después, ni en toda la perícopa en la cual está insertada este pasaje, ni en toda la carta se está hablando ni de la ley de Moisés, ni del decálogo, ni del sábado. Se está hablando del mandamiento que nos dio Jesús del amor. Así que este pasaje en nada ayuda a los adventistas, en nada, por el contrario, acaba de enterrar su falacia de que la ley y el decálogo están vigentes. La ley de Cristo es la que está vigente.